Hermanos, ya estamos ahí en el pasaje, en la porción que nos corresponde en esta mañana. Venimos estudiando poco a poco y de manera consecutiva este hermoso libro de Romanos. De modo que hoy seguiremos avanzando por lo que nos dice Pablo en Romanos. Y recordemos un poco lo que vimos anteriormente, comenzando el capítulo 2. Recordemos que cuando Pablo inicia el capítulo 2 de Romanos, él tiene en mente algo en particular. ¿Recuerdan qué es? El juicio de Dios, el juicio de Dios. Vimos acerca del juicio final, cómo ese juicio está basado en dos aspectos, en la ley de Dios y en la conciencia que ha puesto en todos y cada uno de los hombres. ¿Quién será el juez? Jesucristo, aquel varón a quien el Padre designó, ¿verdad? Habiéndole levantado de entre los muertos. Vimos que en este juicio Dios es imparcial, ¿recuerdan? No hay acepción de personas para con Dios. Y en esta mañana, en estos minutos, si el Señor nos lo permite, Pablo continúa su argumento, su línea de pensamiento, y vamos a abarcar brevemente hasta el versículo 8 del capítulo 3. ¿Y cómo resumiría lo que quisiera comunicar en esta mañana, hermanos? Hoy vamos a ver de un pecado que se llama el orgullo espiritual. El orgullo espiritual. El orgullo no solamente, el orgullo, la soberbia está arraigada en el corazón del hombre, pero el orgullo también muchas veces se camufla en un aspecto que es religioso. Y vamos a verlo por qué y que nosotros no estamos ajenos de esa realidad, de ese peligro. Algo que sin duda alguna, según lo que veremos y según Pablo, cayeron muchos de los judíos y en lo cual nosotros también podemos llegar a caer. Entonces, según el versículo 17, hermanos, que acabamos de leer todos juntos, ¿a quién tiene en mente Pablo? Él dice, he aquí tú que tienes el sobrenombre de quién? De judío, ¿verdad? Este versículo 17 nos confirma que efectivamente Pablo, cuando comenzó el capítulo 2 de Romanos, tiene en mente a los judíos, a los fariseos y demás, a los religiosos judíos. O en otras palabras, cuando él dice, comenzando el capítulo 2, tú que juzgas a otro y haces lo mismo, te condenas a ti mismo, él está teniendo en mente al judío. ¿Por qué? Verso 17. He aquí tú que tienes el sobrenombre de judío. Y se refería acá a la hipocresía de los religiosos, en este caso de los judíos. ¿Cuál es algo muy importante que no debemos perder de vista, hermanos? ¿Cuál es la línea de argumentación que tiene Pablo? Que el judío y el gentil, o sea, el que no es judío, todos están bajo la misma condición de pecado y todos están bajo la misma necesidad de un Salvador. Judíos y gentiles por igual, aunque existen diferencias como veremos en la ley, en las costumbres, en la circuncisión, etcétera, pero ¿cuál es el punto? Están en la misma condición y necesitan un Salvador, el mismo Salvador, y necesitan nacer de nuevo. Según el verso 18, ¿cuál era o puede llegar a ser, incluso hoy en día también, el razonamiento del judío común? Bueno, digo hoy en día también porque sabemos que el Estado de Israel pues es un Estado también secular ya, ¿no? O sea, sigue habiendo una rama que sigue siendo religiosa, pero cuál es el razonamiento del judío común? ¿Por qué digo común? Porque hay judíos que son ¿qué? Creyentes, que son cristianos, ¿verdad? Pablo, Pablo es uno de ellos. ¿Qué quiero comunicar para tratar de ser preciso, hermanos? ¿Qué es lo que hace que alguien sea parte del pueblo de Dios? Es estar
en Cristo Jesús, independientemente de los otros aspectos externos, o en este caso de la nacionalidad, lo que hace que un individuo pueda ser parte del pueblo escogido del Señor es estar en Cristo, creer en Él, en el Señor, estar en el Señor. Verso 18. Y conoces tú que te apoyas en la ley y te glorías en Dios, y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. ¿Cuál es lo que quería comunicar Pablo aquí, hermanos? ¿Cuál era su razonamiento? La confianza del judío estaba en el hecho de haber recibido, ¿qué cosa? La ley de Dios. La confianza del judío común era nosotros somos receptores de la ley de Dios, lo cual en su razonamiento quería decir que eso los hace especiales y diferentes al resto de las naciones, ¿verdad? Se glorían en Dios, dice el versículo, pero es más un orgullo que espiritual. Es más un orgullo de los beneficios, ahorita vamos a ver, es un orgullo de los beneficios que ellos como pueblo recibieron. Pero en otras palabras, Pablo está desnudando acá la soberbia religiosa, la está poniendo de manifiesto. Ellos y solo ellos son receptores de la ley, los poseedores de la señal, por ejemplo, de la circuncisión, ¿verdad? Que los nombra lo que acabamos de leer. Pero la pregunta es, y lo que trata de argumentar Pablo, el hecho de recibir la ley de Dios y de tener la señal de la circuncisión en sí mismo los convertía en pueblo de Dios. Eso es lo que está tratando Pablo acá de hablar en estos versículos. ¿Es eso suficiente? Es lo que Pablo está tratando de expresar. ¿Eso excluye a las demás naciones de la tierra? Es una confianza equivocada, es un orgullo pecaminoso. Ciertamente se puede conocer la voluntad de Dios porque recibieron la ley, ¿verdad? Dice el texto, verso 18, tú que llevas el sobrenombre de judío, tú conoces su voluntad. Claro que sí, porque recibieron la ley. Pero la pregunta es, ¿el solo hecho de conocer su voluntad es suficiente? ¿Recibir la ley es suficiente? No se puede negar que los judíos recibieron la ley en el Sinaí y la señal de la circuncisión. Es innegable, nadie lo hará, ni lo puede hacer. Pero el punto es, ¿debían confiar los judíos en esto? Tenían una confianza equivocada. Estaban confiando en todo lo externo, menos en el Señor mismo. Los privilegios recibidos, en vez de encaminarlos al Señor, lo que hicieron fue que envanecerlos espiritualmente. El orgullo brotaba de las venas, hermanos, de estos hombres. ¿En dónde radicaba su orgullo? Ellos decían, nosotros somos guías ¿de quiénes? De los ciegos. Pero Pablo pregunta, ¿y no será que tú también eres ciego? Se veían a sí mismos como la luz en la oscuridad, pero Pablo quiere preguntarles, ¿no será que ustedes mismos están en oscuridad también? Es verdad, en la ley de Dios está toda la ciencia y la verdad, versículo 20. Pero ¿no será que ustedes también necesitan ser instruidos por la ley? Pablo está afirmando acá que el judío sin Cristo está en las mismas condiciones que los gentiles, aunque ellos tengan la ley y la circuncisión. Posteriormente nos habla del ejemplo. Sigue argumentando Pablo.
Tú que juzgas, haces lo mismo. Tú que juzgas a los que roban, a los que adulteran, a los que matan, o hablas en contra de la idolatría, pero tú también, ¿qué haces lo mismo? Tú también robas, adulteras, matas y cometes sacrilegio. ¿No es esto acaso ser inconsecuente? Tú que dices ser instructor de los indoctos, les dice al pueblo judío, ¿por qué mejor no te enseñas a ti mismo? Tú que tienes la ley y juzgas a los que no la tienen, pero teniendo la ley haces lo mismo que los demás. ¿En dónde radicaba el orgullo del pueblo de Israel? En su confianza excesiva de haber recibido ¿qué cosa? La ley. Pero con la ley de la cual se sienten orgullosos, deshonran ¿a quién? Al Señor. ¿Y cuáles son las consecuencias del mal ejemplo según el versículo 24? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Esta conducta hipócrita que Pablo quiere señalar acá, de juzgar y hacer lo mismo, inevitablemente tiene una gran consecuencia. Y Pablo ni siquiera quiere usar sus palabras. Cita al profeta Isaías 52:5. Es increíble, hermanos. Él le está diciendo al pueblo judío, por causa de ustedes, el nombre del Señor está siendo deshonrado entre todos los gentiles. No cabe duda que Pablo en lo que él está escribiendo acá está siendo muy fuerte con su propio pueblo, con el pueblo judío. Pero le estaba diciendo la verdad en amor y les cita las escrituras de las cuales ellos mismos se sienten orgullosos. Porque si en algo se enorgullece el judío es en sus padres, hablando de Abraham, Isaac y Jacob, y en los profetas, ¿verdad? Pero profetas que ellos mismos mataron. ¿Recuerdan? Ahora, hermanos, no estamos hablando acá, sino que también debemos aplicarlo a nuestras vidas. Nosotros podemos hacer exactamente lo mismo. Podemos juzgar a otros y hacer lo mismo. Nosotros también podemos caer en un orgullo que es espiritual. Nosotros también podemos confiar en una falsa religiosidad. Nosotros también podemos ser fariseos sin llevar el título de fariseos. Por causa de nosotros también el nombre del Señor puede ser deshonrado entre los incrédulos. Las consecuencias que tiene un mal testimonio, hermanos, de alguien que profesa la fe son enormes. Una vida inconsecuente y una falta de testimonio son enormes afrentas para el Señor entre los incrédulos. Versículo 25 en adelante, hasta el 27 quizás. 25 al 27, Pablo nos muestra un poco acerca de cuál es el corazón de la ley, el verdadero espíritu de la ley. ¿Cuál es realmente? Y dice claramente al judío que no importa que tengas la señal de ¿qué? De la circuncisión, ¿verdad? Si tú eres transgresor de la ley, aunque tengas la circuncisión, vienes a ser un incircunciso delante de Dios. Y Pablo plantea un ejemplo que no es, porque los gentiles también transgreden la ley de Dios, pero Pablo dice, bueno, supongamos que el gentil que no es circuncidado, sí obedece la ley de Dios, entonces el tal viene a ser como un circunciso delante del Señor. Y te condenará a ti, aunque tengas la ley y aunque tengas la circuncisión. Él nos está mostrando acá cuál es el verdadero corazón de la ley. En otras palabras, lo que Pablo busca comunicar también, hermanos, es que lo importante que es, no es el hecho de haber recibido la ley en sí mismo,
sino que lo importante es que practicar la ley. De nada sirve tenerla si no se qué, si no se practica. Él lo dijo antes. No son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. De nada sirve tenerla si la quebrantas. Versículo 28 y 29. Pablo nos habla del verdadero judío y de la verdadera circuncisión. ¿Sí lo notan? En estos versículos 28 y 29, voy a leerlos nuevamente. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Estos dos versículos son muy importantes, hermanos y amigos, porque Pablo acá llega al clímax de su idea, de su argumentación. Él está hablando inspirado por el Espíritu Santo. Y quien escribe estas líneas era un ¿qué? Era un judío, ¿recuerdan? Hebreo de hebreos, en cuanto a la ley irreprensible. No es un antisemita el que está escribiendo estas palabras, es un hebreo de hebreos. Y él quiere llegar al corazón de las cosas para sus compatriotas. Y afirma que en última instancia el verdadero judío es el que lo es ¿en qué? En su interior, no en el exterior. Es decir, no es en última instancia su nacionalidad, su descendencia de Abraham según la carne, lo que hace a un judío verdadero judío. ¿Se puede llevar externamente el título de judío? Sí, aún sin no ser un verdadero judío. Se puede ser un descendiente de Abraham según la carne y al mismo tiempo no ser verdaderamente un hijo de Abraham. Un gentil, aunque no sea judío según la carne, ¿puede ser un verdadero judío o no? Según la argumentación de Pablo. Sí, ¿verdad? Un gentil puede ser un verdadero descendiente de Abraham, aunque no lo sea según la carne. Quiero que veamos unos dos textos que argumentan esto. Romanos 9:7. Vayamos un poquito más adelante. Romanos 9:7. Dice allí también el apóstol. Ni por ser descendientes de Abraham, ¿qué dice? Son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Y vayamos también a Gálatas capítulo 3, versículo 7. Miren estas palabras, Gálatas 3, versículo 7. Dice, sabed por tanto que los que son de fe, ¿qué dice? Estos son hijos de Abraham. Allí vemos claramente cómo Pablo está diciendo que un gentil con fe en Cristo puede ser verdaderamente un hijo de Abraham. Y como alguien que sea un descendiente según la carne de Abraham, no necesariamente lo es. No es judío el que lo es exteriormente, sino que es judío el que lo es en su interior. ¿Y qué con respecto a la circuncisión? ¿Cuál es la verdadera circuncisión según el versículo 29? Pablo dice, el judío según la carne tiene la circuncisión, ¿verdad? Y aún así ser incircuncisos. Porque dice el versículo 29, y la circuncisión es la de ¿cuál? La del corazón en espíritu, en espíritu. Es decir, la circuncisión solo era una señal, pero no era la realidad. ¿Me hago entender? La circuncisión era una señal que Dios dio a Israel, pero no era la realidad en sí misma. Y hermanos, pregunta, ¿de qué sirve tener la señal si no se tiene la realidad?
¿De qué sirve tener una señal externa si no está la realidad interna? ¿Y qué representa la circuncisión? ¿Qué comunica la señal de la circuncisión? La obra de Dios en el corazón de una persona, el nuevo nacimiento, la regeneración, la cirugía que no puede hacer el hombre, la que solo hace Dios, la que cambia el corazón de piedra en uno de carne. Y ya desde el Antiguo Testamento, Dios lo mostraba así. Dice Deuteronomio 10:16, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Desde el Antiguo Testamento Dios mostraba que la circuncisión era más que la señal externa. El que recibe una señal meramente externa podría tener de qué gloriarse. Pero quien recibe la realidad en el corazón solo se puede gloriar en el Señor. Por eso dice Pablo, esa circuncisión, la del corazón, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios solamente. De modo que en estos dos versículos el apóstol inspirado por el Espíritu, nos muestra el verdadero judío en su interior y la verdadera circuncisión del corazón. Hermanos, todo esto tiene que ver con nosotros. No piensen que esto es algo por allá de la antigüedad, de los judíos. Esto te implica a ti y a mí. Avancemos los minutos que nos quedan para los primeros versículos del capítulo 3. Y esto es muy importante. Privilegios sí, responsabilidades también. Privilegios sí, responsabilidades también. Pablo nos dice una pregunta importante, comenzando los dos primeros versículos del capítulo 3. ¿Sí lo notan? Él dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? Él se está preguntando eso. Listo. Basados en lo que acabamos de ver del verdadero corazón y espíritu de la ley y de la circuncisión, ¿entonces sirve de algo ser judío? Se está preguntando Pablo. ¿Sirve de algo la circuncisión física? ¿Tiene alguna ventaja el judío sobre el gentil? Sí, dice Pablo. Mucho de todas maneras. ¿Se está contradiciendo el apóstol Pablo? No, hermanos. Lo que se nos dice aquí, hermanos, es en verdad que el pueblo judío, por la gracia de Dios, recibió unos privilegios que los gentiles no recibieron. Dice el versículo 2, les ha sido confiada la palabra de Dios. En la Biblia de las Américas traduce esta porción de ese versículo como les han sido confiados los oráculos de Dios. Es innegable los privilegios que el pueblo judío ha recibido. Ellos lo recibieron. Es evidente que ellos recibieron, y Pablo lo dice puntualmente, la ley, ¿verdad? Es evidente que ni a Egipto ni a todas las naciones alrededor recibieron la ley en el Sinaí, es evidente. Israel tenía la luz de la palabra de Dios en sus manos, pero no en dónde, pero no en su corazón. Les fueron dadas en sus manos, pero no estaba en su corazón. Tenían la luz, pero no les había sido alumbrada para con ellos mismos. Y Pablo, cuando lleguemos allí en Romanos capítulo 9, va a mencionar más privilegios. El pacto, las promesas, el Cristo. Privilegios. Sin embargo, ¿cuál es el punto, hermanos?
que los judíos tenían unos privilegios, pero a causa de su desobediencia y de la transgresión de la ley, estos privilegios fueron invalidados o ineficaces. Invalidados o ineficaces. Porque todo privilegio conlleva ¿a qué? A responsabilidades. Pues bien, el pueblo judío se enorgulleció de los privilegios recibidos y se olvidaron de sus responsabilidades. Se quedaron solamente con los privilegios, con la ley, con la nacionalidad, con la circuncisión. Pero la pregunta es, ¿son suficientes? ¿Es esto suficiente? ¿Tener una nacionalidad, una señal externa, tener la ley? No, no es suficiente. Es más, solo se requiere la justicia de Dios en Cristo para ser salvos, al igual que todos los demás que gentiles. Sigue diciendo Pablo, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y él dice, entonces bien, la incredulidad de algunos de los judíos, porque es evidente, él dice, él dice algunos, ¿verdad? Versículo 3. Cuando dice algunos, ¿qué quiere decir? Que algunos que creyeron, por supuesto, como Pablo y como muchos otros aún hoy en día, en Cristo. Sin embargo, la incredulidad de algunos ha anulado la fidelidad de Dios. ¿La infidelidad de algunos ha anulado la fidelidad de Dios? Pregunta Pablo. ¿Ha anulado sus promesas? De ninguna manera, por una sola razón. Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Dios es siempre veraz, no ha mentido ni mentirá, por la razón de que Él es inmutable, ¿recuerdan? Su palabra es inmutable y Él mismo es inmutable, no cambiará y juzgará con justicia. En los últimos versículos, Pablo quiere responder a una absurda objeción que intentan hacer. Voy a leerlos para tenerlo fresco en nuestras mentes. Versículo 5, Romanos 3:5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Acá hay una objeción y Pablo quiere responder a esa objeción. Por eso él dice, hablo como hombre. ¿Saben por qué él dice hablo como hombre? Porque solo una mente carnal puede razonar de esa manera. No es que Pablo esté pensando así, él está tratando de argumentar la objeción. Pero él dice, el que hace esa objeción, su mente es una mente caída. ¿Cuál era la objeción que surgió en algunos y que pueden surgir en varios? Bueno, pero si por mi injusticia, si por mi maldad, lleva a Dios a ser justo, entonces ¿por qué seré castigado? ¿No será entonces injusto Dios al expresar su ira? Pablo responde, de ninguna manera. Bajo ese necio razonamiento de que por mi maldad, entonces Dios sería injusto. Entonces Dios no podría juzgar ¿a quién? A nadie, dice Pablo. Si fuese así, entonces Dios no podría juzgar a nadie, cuando de hecho lo hará, y lo hará con justicia. ¿Sí lo notan en el versículo 6? En ninguna manera, de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Y sigue la objeción, bueno, ¿y si mi mentira hace que la verdad de Dios abunde? ¿Por qué seré entonces castigado? Pongamos un ejemplo, hermanos. Tratemos de poner un ejemplo a lo que Pablo, a esa objeción. Pensemos en Judas Iscariote. ¿Podrá Judas decir en el juicio, ¿por qué seré condenado si en última instancia cumplí las escrituras?
Sin Él, Cristo no habría muerto y por lo tanto nadie tendría salvación. ¿Qué creen ustedes a eso? ¿Cómo sería? Es algo completamente necio razonar así, ¿verdad? Prestemos atención a eso. El hecho de que Dios pueda en su providencia y soberanía usar la maldad de los hombres para el cumplimiento de sus propósitos, no hace a Dios ni autor del mal, ni anula la maldad ni la culpabilidad de los hombres. Lo quisiera volver a repetir. Aunque Dios en su providencia pueda usar la maldad de los hombres para el cumplimiento de sus propósitos, esto no hace que Dios sea autor del mal, ni anula la maldad y la culpabilidad de los hombres. En el caso de Judas, ¿estaba escrito que lo entregaría? Sí, ¿verdad? Pero al mismo tiempo el Señor dijo, ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. De modo que la soberanía de nuestro Dios no anula la responsabilidad del hombre. Y finalmente surge una gran calumnia. Esa objeción que acabo de mencionar, ¿cuál objeción? Si por mi mentira la verdad de Dios aumenta, si por mi injusticia hago que Dios sea justo, esa conclusión, eso llevaría a ser una conclusión, ¿verdad? Es verdad, iglesia, donde el pecado abunda, sobreabunda su gracia, es verdad. Pero entonces, ¿haremos males para que vengan bienes? Así termina nuestro pasaje. ¿Haremos males para que vengan bienes? Dice Pablo. Y según el texto, Pablo nos dice que él estaba siendo calumniado. ¿Sí lo nota? Muchos decían que Pablo, su enseñanza, estaba llevando a la conclusión de que hagamos males para que vengan bienes. Y Pablo quiere responder esas calumnias y objeciones diciendo que no es así y que los tales serán ¿qué? Culpables, ¿verdad? Como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, dice Pablo. El que razona así, su condenación es justa. No por el hecho de haber solamente calumniado al apóstol, sino por el razonamiento en sí. Porque más adelante Pablo en su carta dice, por ejemplo, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde de ninguna manera. Porque hay de aquellos que convierten la gracia de Dios en libertinaje. Quiero mencionar unas aplicaciones, hermanos, y con eso deseo finalizar. Por ejemplo, en lo que acabamos de ver, lo último, esas calumnias que recibió el apóstol, a nosotros también se nos calumnia muchas veces con un razonamiento similar. Cuando nosotros, por ejemplo, afirmamos y creemos, según las Escrituras, que una vez Dios da la salvación, no se puede perder. Entonces muchos dicen, pero pensar así llevaría a muchos a pecar deliberadamente contra Dios. Es algo similar a lo que Pablo dice acá. Pero así como nosotros afirmamos la seguridad de la salvación, también con la misma firmeza afirmamos la perseverancia de los santos. Además, iglesia, un verdadero creyente nunca va a razonar de esa manera. Él nunca va en usar la gracia de Dios para ofender a Dios de una manera deliberada. Jamás va a poder razonar de esa forma. Segundo, y creo que es una aplicación útil, hermanos,
según lo que hemos visto en esta porción de la Escritura, cuidémonos de toda tendencia que sea judaizante y al mismo tiempo cuidémonos de toda tendencia que sea, ¿qué es lo extremo? De odio hacia los judíos. Ninguno de los dos extremos. Porque la Biblia, así como veíamos en la escuela dominical, el equilibrio que da, también en esto da un equilibrio. Y Pablo en toda la epístola de Romanos quiere ser cuidadoso en mantener ese equilibrio. La conclusión lógica que nos está llevando esta porción y a lo que nos va a enfatizar una y otra vez el libro de Romanos es que ni los judíos ni los gentiles son ni serán salvos a causa de su etnia, sino a razón de ¿quién? De Cristo. A razón de Cristo y solamente de nuestro Señor Jesús. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Hermanos y amigos, la Biblia es fiel. La Biblia dice, palabra fiel y digna de ser recibido por todos. Y así es la Biblia para nosotros. Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura. Podemos tener la plena confianza, hermanos, que lo que está contenido en este libro ha salido de la boca misma del Señor. Y lo podemos tener por ciertísimo y por veraz. Es digno de confianza. Y por último, quiera el Señor concedernos, según lo que vimos, ser judíos, pero ¿en lo qué? En lo interior, ¿verdad? O llevar la circuncisión, pero ¿la de cuál? La del corazón. Quiera el Señor que podamos ser librados de que por nuestra culpa Él esté siendo blasfemado entre los incrédulos. Quiera el Señor perdonarnos y guardarnos de todo orgullo espiritual y religioso. Quiera el Señor guardarnos de que pongamos nuestra confianza en cualquier otra cosa que no sea Jesucristo, por más aspecto religioso que pueda tener. Cuidémonos de poner confianza en algo o alguien que no sea Cristo mismo. Vamos a orar. Señor, te alabamos y te damos gracias en este tiempo que nos has dado, en esta mañana. Y te seguimos dando gracias por esta hermosa epístola a los romanos. Gracias, Señor, porque sin duda no nos podríamos imaginar la escritura sin este libro de Romanos. Gracias por el instrumento que tú usaste, que fue el apóstol, por haberle inspirado y haber preservado sus palabras de todo error, Señor. Hoy te queremos pedir perdón porque sin lugar a dudas muchas veces de nuestra alma brota ese fariseísmo, ese orgullo intelectual y con mucha facilidad, oh Señor, empezamos a confiar en muchas otras cosas que pueden ser buenas, que pueden ser lícitas, que pueden ser privilegios, pero nos terminan apartando de lo único que nos hace aceptos delante de ti, que es nuestro Señor Jesucristo. Te ruego, Padre Celestial, que hagas esa cirugía en el corazón de todos nosotros, lo que solo puedes hacer tú, oh Dios. Ayúdanos a dar un buen testimonio para que en vez de causar que tú seas deshonrado, más bien causar que el mundo pueda conocerte y glorificarte también. Guárdanos, Padre, de todo razonamiento, conducta que nos lleva a pensar en convertir tu gracia, las riquezas de tu gracia, en libertinaje. Guárdanos de la necedad de pensar, de hacer mal para que vengan bienes. De ninguna manera, que ese de ninguna manera quede grabado en nuestras almas.
oh Dios. Te alabamos y te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a conocerte, a escudriñarla, Señor, y que ella sea la que nos instruya siempre, y nos enseñe, y nos corrija, y nos exhorte, y nos anime, y nos consuele. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén.